diera para disertar el día de hoy acerca de la aproximación al estado actual de los preacuerdos en la jurisprudencia nacional. El doctor Solarte Portilla es abogado titulado con grado de honor de la Universidad de Nariño, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad del Valle, especialista en Derecho Procesal Penal de la Universidad Cooperativa de Colombia. Se ha desempeñado como fiscal seccional en las ciudades de Cali y Pasto y en la Dirección Seccional de Fiscalías para Nariño y Putumayo. Procurador Judicial Grado 2 para Asuntos Penales y en la actualidad es magistrado en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto. A su trayectoria se suma haber impartido cátedra en pregrado y posgrado en la Universidad de Nariño y la Universidad Cooperativa de Colombia. Ha escrito libros y artículos de gran interés para la comunidad jurídica. Para todo el auditorio se les solicita que mantengan apagadas sus cámaras, así como el micrófono, para tener una mejor audición. Que igualmente el doctor Solarte Portilla nos ha manifestado que si alguno de los que integran el auditorio desea formular algún interrogante en el desarrollo de la disertación, puede levantar la mano para formular la pregunta al ponente. Doctor Solarte, tiene la palabra y muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, doctora. Quiero reiterar mi saludo afectuoso para todos los presentes. A la hora de los agradecimientos, quiero hacerlo para el Colegio de Jueces y Fiscales de Cali por haber pensado en mí, en particular a la doctora Hilda María Esquivel, que mantuvo comunicación conmigo y finalmente, pese a que había expresado yo algunas inquietudes en cuanto a asistir, pues me terminó convenciendo. Bueno, digamos que la doctora Hilda María no propiamente es que me haya solicitado, sino que me hizo ver que yo no podía desconocer o no podía renunciar a tan amable invitación. A Tatiana Marulanda, por todo su apoyo, toda su colaboración en los temas logísticos y por estar al frente en la parte virtual o tecnológica. Quiero aprovechar esta oportunidad porque sé que en ella existe una determinante manifestación, ¿no? Para que yo pueda estar acá. A mi amada sobrina Luz Cristina, quien ella más puede el amor que nace de su corazón para creer que su tío puede tener las condiciones que definitivamente no tengo, y por eso hizo que aquí estuviese finalmente dando esta, que no necesariamente podría considerarse como una disertación, porque eso resulta ser muy pretencioso. Más bien, digamos que se trata de una charla amable a efectos de sentar algunas consideraciones, unos puntos de vista respecto de un tema que resulta ser demasiadamente interesante y complejo. Debo admitirles a ustedes que no me animaba en un principio a aceptar esta amable invitación. Y no lo hacía por dos temas. Parece que tenemos por ahí algún problema en un micrófono, por favor. Espero que me estén escuchando muy bien. Tatiana, por favor, me informa. Sí, doctor, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, les decía que yo me sentí un poco reticente a aceptar esta invitación, fundamentalmente por dos razones. Uno, porque resulta que esta conversación ya la tuve hace algunos meses en el Distrito Judicial. Y bueno, la intención, pues, como es meramente académica, sin embargo, uno puede pensar que puede generar
algunas resistencias porque consideran que una persona que está vinculada a la rama judicial en el cargo de magistrado, cuando sale a la palestra a dar esta clase de conversaciones, puede caer en el error de creer que está dando pautas que pueden generar en el receptor y fundamentalmente en los funcionarios judiciales, fiscales, jueces, como no, y también en los abogados, una especie de condicionamiento para el ejercicio o el desarrollo de sus funciones. Pues yo, frente a esa primera situación, sí creo que tener una respuesta, y es en el sentido de considerar que si acaso puede existir alguna relación entre lo que se plasma en las decisiones judiciales en la corporación, pero de todas maneras lo que hacemos nosotros está ventilado al público, por lo que una providencia resulta ser posible adquirirla nomás a través de la solicitud en relatoría, y luego eso no puede ser un factor que pueda lucir como un impedimento para poder participar de estas amenas conversaciones. Lo otro sí tiene como un sentido mucho más fuerte, y es decir que yo tuve, como lo dijo quien amablemente hizo la presentación, que tuve la oportunidad de estar en Cali, en esta amable ciudad, laborando en los inicios de mi vida profesional, y conozco perfectamente de la calidad y de la competencia de todas las personas que están vinculadas en la rama y en general de quienes trasegan por este mundo sinuoso de los procesos judiciales en materia penal. Y eso lo compromete, porque perfectamente arriesgarse a una charla de esas implica que poner al escrutinio público y sobre todo de un auditorio especializado temas que pueden resultar, como no, como todo lo que sucede en materia jurídica, bastante controversial. Pero finalmente pudo más el hecho de que yo a Cali le debo mucho. Ya les digo que aquí estuvo radicada una gran parte de mi formación profesional. Conocí excelsos amigos que aún los conservo, y tuve la oportunidad también de compartir con quienes desde mi tierra vinieron acá a tratar de hacer patria. Le debo tanto a Cali que definitivamente decidí venir acá y tener la oportunidad de conversar con ustedes sobre este tema que se me ha propuesto. La posibilidad de que en estas conversaciones o en estas charlas pueda hablarse de temas con mayor libertad, debo exponerlo como generalmente el foro, la cátedra y toda labor académica implica, le genera, o en particular a mí me genera un poquito más de largueza, de libertad para exponer temas o aspectos o simplemente plasmar ideas, porque digamos que no nos digamos mentiras, la función que desarrollamos los operadores judiciales, pero también los que no lo son, pero que están inmersos como protagonistas en un proceso penal, pues le generan, digamos, una especie de afianzamiento en el hecho de exponer que no solamente uno está guiado u orientado por la intervención ciega o el funcionamiento ciego o el desempeño de una labor ciegamente desarrollado, sino que generalmente está inmerso en una ideología, como es aquello que puede observarse desde los ámbitos personales de sus concepciones, de su ideología, de sus principios. Y entonces, cuando uno sale a la palestra en temas académicos, lo que definitivamente viene consigo es la posibilidad de exponer sin tapujos, sin riesgos y sin temores algo que puede estar inmerso en su propia ideología y que muy pocas veces se deja de decir en una providencia judicial, pero que de pronto sí se lo observa como sello que identifica un determinado pensamiento. Y entonces puede uno ser crítico, como ustedes podrán recordar, por ejemplo, como quienes tuvieron la oportunidad de estar todavía
vinculados de alguna forma con el nacimiento del sistema penal acusatorio, mirábamos y nos decían con tanta nitidez, y hoy estamos viendo que tenían razón, digo yo, ya estoy exponiendo un aspecto que puede ser una percepción personal, pero que lo digo, no sé si lo pueda compartir con ustedes, y es que decíamos que cuando apenas nació el sistema, quienes lo promovieron o quienes promovieron su implantación hacían la manifestación de que junto con el sistema deberían existir unas formas alternativas de la terminación de los asuntos penales, porque decían en ese tiempo, si no es más, el 70% de los asuntos deben ser finiquitados por las vías tempraneras o las vías anormales, entre comillas, de finiquitar una contención penal. Que si eso no pasaba, que si no era posible que los asuntos se definieran por una vía antelada, anticipada de un proceso penal, si todos iban al juicio, si más del 30% de los asuntos iban a un juicio oral, entonces el sistema colapsaría. Esa era, digamos que era una mención que se asentaba en el más profundo de nuestros cerebros como si una voz inconsciente le estuviese gritando, tiene que estimularse las formas tempranas de solución de los conflictos penales a través de los que el código, la ley 906 de 2004, iba a implementar. Pero resulta que nos debemos preguntar ahora si eso es real, si ese porcentaje se está cumpliendo. Si no, si está colapsado el sistema, si se está en la forma como está discurriendo ahora el curso de los procesos penales, si estamos cumpliendo con ese pregón constitucional que clama por una pronta y cumplida justicia. Y si no es así, ¿cuál es la causa para que los despachos judiciales estén colapsados? Yo no sé lo que esté pasando acá en Cali y el saludo aprovecho que se me había olvidado para aquellas personas que desde paisanos míos que decidieron, veo que son un poco masoquistas, si han escuchado ya esta charla, han decidido nuevamente conectarse para ver qué de nuevo le traigo. Ellos, les adelanto, seguramente se van a aburrir porque no habrá cosas nuevas o novedosas que van a poder escuchar. Pero no sé, digo, si acá en Cali sucede, o en el Valle sucede lo mismo que sucede en Nariño, pero conversando con algunos amigos de otras regiones, creo que es una tendencia generalizada. Existen audiencias que están programadas ya para todo el año de 2022. Es decir, en este año es imposible que se pueda llevar a cabo, por ejemplo, un juicio oral. Que se están dando, se están fijando fechas para la realización de audiencias en el sistema acusatorio de juzgamiento para finales de 2022. Yo no sé acá cómo esté, pero si es así, entonces la pregunta es, se viene imperiosa, ¿qué es lo que está sucediendo? Si en realidad de verdad el sistema está colapsando, porque ¿hasta qué punto podemos garantizar una cumplida justicia si los procesos apenas al tiempo de hoy se están ofreciendo para finales de 2022? Pues bien, tratando de buscar si ello es así y dando por cierta esa ocurrencia, entonces habrá de buscarse los motivos por los cuales se está sucediendo ese colapso. Digo, e insisto, y quiero ser reiterativo, un asunto penal que se tenga que resolver, o mejor dicho, que se esté dando una fecha para ya dentro de un año, y eso que hemos estado en pandemia, significa, y los colombianos somos capaces de salir adelante sobre toda clase de contingencias, y la pandemia, con todas sus implicaciones que ha traído un cambio de cultura, un cambio de ideas nuevos, incluso hasta la necesidad de hacernos al conocimiento de la virtualidad,
Pero a pesar de ello, digo yo, insisto, se estén programando audiencias para tan largo tiempo. Eso es un colapso, definitivamente es un colapso. Habrá que preguntarse, hoy las estadísticas lo dirán, cuántos asuntos están siendo resueltos y qué porcentaje por la vía tempranera, o si es que se ha estimulado, por el contrario, la realización de, digamos, obstáculos que permiten que los asuntos deban abocarse por la vía del juicio oral. Cuando uno se pregunta cuáles son las causas o las razones que motivan esa circunstancia tan anómala, porque yo así la veo, entonces uno ensaya como respuestas como las que seguramente los fiscales tendrán mayor consideración, relacionadas con que, por ejemplo, yo no sé si eso ocurre acá también, que un despacho fiscal que debería tener muchos investigadores, eso es lo ideal, al servicio de esa fiscalía, resulta lo contrario, que un investigador de la fiscalía tenga que atender pero tantos despachos judiciales, es decir, lo contrario. Si están perfectamente o adecuadamente invertidos los recursos para considerar que existan pocos fiscales, pocos jueces y quizás demasiados cabezas, demasiados jefes que de pronto necesarios sean, pero que no pueden ir en contravía o a contrapelo de una necesidad cual es la de que se le ofrezca logísticamente a los despachos fiscales para una adecuada y esperada investigación el acompañamiento posible en la investigación. Que puede ser posible también que esa investigación, que esa capacidad investigativa del Estado no esté lo suficientemente avanzada en términos de la tecnología como para poder afrontar una delincuencia que cada vez es más organizada, tecnológicamente muchísimo más avanzada, de tal manera que quién sabe si sea que mientras la delincuencia viaja en un vehículo bastante rápido, el Estado, a través de los investigadores y a través de su estructura investigativa, esté todavía andando a caballo. Otro de los aspectos que sin duda han repercutido en que el sistema penal acusatorio tengan esas trabas, que yo las doy por reales, es pensar en que a través del legislativo se han acogido algunas posturas o se han dejado impactar por posturas que más bien tienen un tinte del orden populista a través de las fórmulas de considerar que todos los problemas sociales se resuelven a través de la represión estatal más, bueno, legitimada sí, pero que resulta ser más drástica como es el derecho penal. Y es que acaso entonces la llamada hipertrofia legislativa en materia penal está rampante, o es que acaso también resulta que cada vez existe como esa especie, esa característica casi que morbosa de querer entender que las soluciones a los problemas estructurales de una sociedad en crisis deben resolver los jueces, y particularmente con la creación de leyes que resultan ser a lo sumo restrictivas del derecho, pero con el incremento de penas, que a su vez tornan en aspectos relacionados con, por ejemplo, las prohibiciones para que se puedan realizar, que puedan estimular la celebración de un preacuerdo, por ejemplo, o de una aceptación de responsabilidad penal, porque si se han visto ustedes, se han dado cuenta, se quejan de que hay impunidad en Colombia, las cárceles están atiborradas, pero adicionalmente a ello es que la estructura legislativa ha concebido como limitantes la posibilidad de allanamientos a cargos, por ejemplo, para delitos que tienen mucho impacto social, como los delitos contra los menores de edad, o incluso otros de no tan gran impacto como podría ser, por ejemplo, una extorsión en sumas que a veces resultan ser bastante reducidas. El todo es que estamos frente a
necesidad de una reivindicación de formas tempranas de determinación de los procesos, pero no se las ve. No se las ve. Ustedes recordarán, por ejemplo, que cuando apenas inició el sistema, de la mejor manera como se resolvían inicialmente y muy tempranamente los asuntos penales eran a través de la aceptación de responsabilidad que se hacía en la audiencia de formulación de imputación. Pero hoy por hoy resulta ser casi que bastante exótico que alguien se someta a un trámite abreviado porque resulta ser que aceptó su responsabilidad en la formulación de imputación. Se pasó entonces a la posibilidad de los preacuerdos. ¿Por qué razón ocurrió o sucedió ese cambio de que ya los asuntos no se terminaban o que casi resultan ser muy escasos, por decirlo menos, que una persona imputada de una comisión de una conducta punible en la primera audiencia de formulación de imputación haga aceptación unilateral de cargos? Y la respuesta está clara, porque simple y llanamente el legislador le dio por incluir en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal un parágrafo en el cual ese estímulo de disminución punitiva que se hacía hasta la mitad pasó a ser pírrico solamente hasta una cuarta parte, si acaso resultaba ser que la persona fue sorprendida en situación de flagrancia delictual. Yo no voy a discutir las razones, debo ser respetuoso de eso, que tuvo el legislativo o el legislador como para plasmar semejante manifestación o semejante prohibición. No soy el llamado para cuestionarlo, pero sí he sido yo testigo de las consecuencias negativas que esa manifestación legislativa tuvo en los despachos judiciales. Claro, porque si un sistema está desprovisto del personal necesario para poder funcionar correctamente, si un despacho judicial con esas cargas, un despacho fiscal con semejantes cargas tan exorbitantes e inmanejables que tiene, prácticamente está sometido a los estados de flagrancia delictual, cuando en los momentos en que, o en los espacios de tiempo en que salió esa prohibición o ese cambio de tratamiento a la figura de los allanamientos, entonces es obvio que no hay ningún estímulo, sino todo lo contrario, se desestimuló la posibilidad de que los imputados pudieran allanarse unilateralmente a los cargos, porque casi la gran mayoría son los que se tramitan en la Fiscalía, aquellos que responden a estado de flagrancia delictual, que no son pocos. Yo soy testigo de los pesares que tienen que se presentan en las URIs cuando están atiborrados los pobres fiscales de unas cargas impresionantes. Hace poco salió tanta pena con una fiscal, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla, creo que fue en Villavicencio, que ya no pudo más y metida a duras penas se la alcanzaba a mirar en una montaña de expedientes, y eso que estamos en oralidad. Decía que ya no aguantaba más porque dedicaba todos los tiempos, incluidos aquellos que por la naturaleza humana están reservados para el descanso, y entonces los utilizaba para atender un despacho de fiscalía que no aguantaba un expediente más. Recuerdo yo que quizás con actuando con el ánimo que con una realidad jurídica, es que me acuerdo que el Tribunal de Pasto así lo determinó, así lo decidió. Cuando llegó, no existían cuando llegó ese parágrafo del artículo 301 que rebajaba tan abrupta y espantosamente la posibilidad de las rebajas punitivas por allanamiento a cargos, aplicaron con buen criterio la excepción de inconstitucionalidad. Pero muy poco duró ese gusto porque al poco tiempo la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de esa norma. Debo decir también, y debo reconocerlo, que en materia de los preacuerdos,
su aplicación en general tampoco ha sido pacífica. Yo debo invitarlos a observar que en esto sí, el legislativo, el constituyente derivado, cuando decidió la expresión legislativa de un cambio de cultura jurídica en términos del proceso penal con el nacimiento del sistema penal acusatorio, sí entendió que era verdad que los asuntos penales, que todos los procesos penales deben, para defender de un colapso al sistema, asegurarse de que no lleguen a juicio sino los asuntos que resultan ser irreconciliables. Y entonces, cuando usted observa el plexo normativo que en la actualidad aún está vigente, porque eso no lo ha cambiado absolutamente nada, uno puede entender que en materia de los preacuerdos, la gama de posibilidades para por esa vía terminar un asunto resulta ser bastante rica, muy extensa y, digámoslo, en realidad de verdad muy, pero muy esperanzador. Uno no entiende cuando lee las normas que posibilitan, todas las formas que posibilitan la presentación de un preacuerdo, cómo es que en la práctica resulta ser una actividad con tantos tropiezos. Quizás una vez más esté siendo yo, digamos, un poco infidente con lo que veo que ocurre en otras partes, y yo no sé si en Cali así suceda. Pero la verdad es que en los temas de los preacuerdos ha existido muchísimas complejidades en cuanto a su interpretación y todos los cambios que jurisprudencialmente en particular se han dado en cuanto a facilitar su aplicación. Digo yo que cuando uno mira el plexo normativo que faculta la posibilidad de los preacuerdos, este es muy amplio, muy rico. Y en realidad, de verdad, uno mira como un campo ubérrimo en el cual puede encontrar en las figuras convencionales una manera de ayudar al sistema a la terminación por medio de la terminación del proceso, a que se cumplan los fines establecidos en el artículo 348 de la Ley 906 de 2004. Y entonces vemos que esos convenios van desde la simple negociación del monto de la pena, desde luego que variando desde el momento procesal en que se transite. Se puede pactar entonces entre Fiscalía y la defensa unos temas relacionados con una simple disminución punitiva, simple y lisamente. Te concedo una rebaja de hasta la mitad de la pena, o de una tercera parte, o de una sexta parte, dependiendo del momento procesal en que se transite. Pero hay unos temas de mayor calado y complejidad que a uno lo invitan a reflexionar cómo es posible encontrar en el ámbito legislativo, en el plexo normativo que regula el tema de los preacuerdos, unas posibilidades de pacto absolutamente grandes. Unos que van desde la eliminación en la acusación de alguna causal de agravación punitiva o algún cargo específico. Mire, la eliminación en la acusación de alguna causal de agravación punitiva o algún cargo específico. Eso lo dice el artículo 350 del Código de Procedimiento Penal. Eso en la práctica significa una cantidad de posibilidades. O con la alegación final tipificar la conducta de una forma específica. Mire esa amplitud con que el legislador plasma la posibilidad de un preacuerdo, que en la alegación final tipificar la conducta de una forma específica. También está en el 350. O incluso sobre los hechos mismos imputados y sus circunstancias, como lo plantea de manera clara e inequívoca el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. También con subrogados o sustitutos. La única condición que una lectura desprevenida ofrece ese articulado es que todo debe ser respetando la prohibición de la doble o múltiple concesión de beneficios.
Esa sería, y obviamente, claro está, sobra decirlo, como lo vamos a ver más adelante, que se hayan respetado los derechos fundamentales, particularmente los del procesado. Ahora, si se examina con cuidado el trabajo que al respecto de los preacuerdos ha hecho la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que entre otras cosas uno debe esperar que sea esa corporación a la que le corresponda definir los derroteros, la suerte de la aplicación de los preacuerdos. Y la Corte Suprema de Justicia no ha sido ajena, debo reconocerlo, que ha abogado porque esta figura se reivindique, que no sucumba frente a las dificultades, sino que por el contrario sea restablecida, sea fortalecida a través de las posibilidades de su aplicación. Y digo que cuando se examina todo el recorrido jurisprudencial que en tema de los preacuerdos, si hay una nota característica en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, es que ninguno de ellos, en ninguna dificultad, insisto, y con todas las grandes polémicas que sin duda eso lo revela el hilo jurisprudencial que ha tenido la Corte Suprema de Justicia en materia de preacuerdos, digo que ha reivindicado y ha defendido la posibilidad de la aplicación de los preacuerdos como una forma que ayude, sin duda alguna, a que los procesos penales puedan desenvolverse de manera muchísimo más ágil y con ello la aplicación de una pronta y cumplida justicia. Si se examina, si se estudia con detenimiento todo el recorrido jurisprudencial que la Corte ha tenido en materia de los preacuerdos y negociaciones, uno puede ver que en principio, sobre todo en un tema que resulta ser absolutamente trascendente, como lo vamos a ver más adelante, que es lo relacionado con la intervención que la judicatura debe hacer en cuanto al control de los preacuerdos. Y particularmente sobre si acaso constituye una habilitación para el juzgador de incursionar en tópicos relacionados con la esencia o el fondo de ese pacto que es lo que se llama el control material de los preacuerdos, o simplemente estaba reservada o está reservado o sigue reservada una actividad o un rol que esté limitado simplemente a lo formal. Me disculpan un momentico, por favor. Pues bien, digamos que la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación penal, cuando apenas estábamos estrenando el sistema, hizo pronunciamientos claramente direccionados a considerar que el control material de los jueces son definitivamente o deberían ser material y no meramente formal. Desde luego que no vamos aquí a entrar a revisar, pues desde luego no sería este el escenario y tampoco pues creo que tendría yo el corazón para poderlos alargar una charla en la revisión del contenido de esas providencias, pero sí quiero yo exponer algunos precedentes en los cuales al principio del sistema y hasta una gran parte de su avance, la Corte Suprema de Justicia expuso y manifestó cómo es posible, cómo era el deber de los jueces en el control de los preacuerdos hacerlo de manera material.
el radicado 27759 del 12 de septiembre de 2007 y el 34827 del 27 de abril de 2011 son los más característicos de esos pronunciamientos en los cuales, reitero con suma claridad, la Corte Suprema de Justicia dice explícitamente el control que los jueces deben hacer a los preacuerdos que le pongan a su consideración deben ser del orden material y no meramente formal. Más tarde, bajo la consideración de que un modelo de enjuiciamiento penal como es el acusatorio que está implantado en Colombia se fundamenta en el principio adversativo, vale decir que es un sistema de partes y que el papel del juez debe ser absolutamente imparcial, entonces expuso de manera también clara y contundente la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal que el control que hacen los jueces a los preacuerdos sometidos a su consideración deben ser de carácter formal y que el juez entonces no puede revisar sino aspectos relacionados con la forma, obviamente por eso es formal, y que se consideró que los mismos en la práctica judicial se circunscribían prácticamente a verificar que el acusado no se encontraba bajo el influjo de una falla o de un error en sus condiciones mentales para hacer una actuación de semejante naturaleza, que fue legalmente asesorada y que en últimas el procesado, el imputado, estaba consciente de que iba a recibir una sentencia condenatoria a cambio de una aceptación de responsabilidad por el vía del preacuerdo. De manera contundente, digo, insisto, en los radicados 69478 del 24 de septiembre de 2013 y el 7392 del 4 de diciembre de 2013, e incluso mediante unas tutelas que yo no sé si operó para acá, para el Tribunal de Cali, pero sí para el Tribunal de Pasto, por la vía de tutela se amparó el derecho al debido proceso, porque se consideraba que en algunos casos unos jueces o el juez que había negado la posibilidad de un preacuerdo no había hecho control material, sino que había avanzado hacia el control material. Eso lo dijo explícitamente, simplemente como un recuerdo, porque les digo, fue examinando un asunto del Tribunal Superior de Pasto en la tutela 70041 del 16 de abril del 2015. Insisto, dijo la Corte Suprema de Justicia que tutelaba el derecho fundamental al debido proceso porque se había hecho control material y se estaba invadiendo los campos que en un sistema de partes corresponde exclusiva y excluyentemente a la Fiscalía. Uno puede entender que tales concepciones no fueron pacíficas en el seno de la alta corporación. Y eso nos revela los pronunciamientos que posteriormente a ese momento histórico la Corte Suprema de Justicia hizo respecto a la manifestación, a la especificación de que solamente el juez estaba limitado a hacer un control formal de los preacuerdos. Y entonces digo yo que se nota que debieron haber sido bastante álgidos. Bueno, álgidos creo que es más sinónimo de frialdad o gelidez, pero más bien digamos que haber sido muy fuertes, muy controvertidos las discusiones que se desarrollaron en el seno de la Corte Suprema de Justicia de Sala Penal, para que puedan haber llegado, si se quiere, a una consideración o una postura ecléctica, por decirlo de alguna manera, pero sí intermedia, porque mientras en la primera fase de la historia jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, esta había dicho que se debería hacer control material, luego pasó al extremo de que solamente formal, para decir entonces que había posibilidad de establecer una regla general según la cual
para respetar la naturaleza de un sistema de corte adversativo y de partes, que entonces el control por regla general debe ser meramente formal, pero que el juez está obligado a hacer control material de los preacuerdos cuando se le ponga a su disposición, cuando resulte ser necesarios para corregir actuaciones, comillas, actuaciones groseras o arbitrarias que comprometan garantías fundamentales de las partes o intervinientes. Es decir, insisto, se plantea como regla general que debe respetarse la liberalidad de las partes procesales para hacer los preacuerdos, para elaborar el contenido de los preacuerdos, pero que los jueces únicamente lo podían, digamos, alterar o revisar o improbar en la medida en que puedan observar ese acuerdo en cuanto tiene que ver con lo pactado. Es decir, que eso definitivamente resulta insostenible, intolerable, que las partes procesales puedan acordar determinadas circunstancias o forma de determinación del proceso. A esa época a la que me estoy refiriendo, que fue la que le ha precedido a la que en la actualidad nos encontramos, pues se puede consultar el 82 del 6 de febrero de 2013, el 73.555 del 20 de mayo de 2014, el 40.871 del 16 de julio de 2014 y el 43.436 del 28 de octubre de 2015. El tema sí que fue, además porque es lo más cercano que hemos tenido a nuestra praxis jurídica o judicial. En el 73.555 se dijo lo siguiente, que muy breve lo tengo que manifestar para que vean ustedes cómo era de contundente la Corte en el momento de exponer esa nueva tesis relacionada con la regla general del control formal y la excepcionalidad para efectos de hacer control material. Dijo la Corte: se debe respetar la iniciativa de la Fiscalía en la imputación en lo que atañe al supuesto fáctico, así como las actuaciones que sobrevengan como consecuencia de ello. Por tanto, comunicados los hechos y la atribución jurídica, sobre esta última, excepcionalmente, y esto lo tengo subrayado, el juez hará control material para restablecer garantías constitucionales groseramente desconocidas y pone ejemplos. Cuando se vulnera la estricta tipicidad en un allanamiento o preacuerdo o en un juicio ordinario en el que un error en el nomen juris conlleva a una solución absurda y por ende agravia en sus garantías a partes o intervinientes, verbo y gracia. Ejemplos: se expresan pretensiones por estafa cuando indiscutiblemente se trata de un peculado, o se pide condena por concierto para delinquir en situaciones exclusivas de una rebelión o arbitrariamente se desconoce una circunstancia de agravación, etc. Eso lo dijo la Corte Suprema de Justicia para reivindicar su postura naciente en ese tiempo de que el control material a los preacuerdos por parte de la Judicatura debe ser excepcionalísimo, así lo expresa. Pues bien, esta línea de pensamiento se mantuvo hasta finales del año 2019, porque ustedes ya creo que adivinan lo que sucedió para esa época. Fue la expedición de la icónica sentencia SU 479 de ese año, de 2019. Recordemos que esa sentencia fue la que, en rigor, siendo de unificación, examinó por vía de tutela 2 casos. Solamente fueron 2 casos los examinados en la SU 479. Y no pueden negarse, al menos otra vez, quizá esté metiendo aspectos o sentimientos del orden personal cuando quizás no haya sido generalizado. Pero conversando con algunos colegas y amigos,
llegaron a la misma conclusión, porque una vez que salió a la palestra, al mundo jurídico, la ESU 479 se generó un nerviosismo, sobre todo para los funcionarios judiciales que habíamos mirado con desesperanza la posibilidad de encontrar en los preacuerdos una forma de evitar los engorrosos, traumáticos, y ya sabemos que inciertos procesos judiciales tramitados a través de la vía del juicio ordinario, vale decir, el juicio oral. ¿Y por qué razón se nos había creado una desazón o incertidumbre o una especie de nerviosismo en lo que tenía que venir, en el devenir de los asuntos penales con la mencionada SU 479? Pues porque sin desconocer, ni más faltaba, la profundidad de la sentencia y de la teleología indiscutiblemente plasmada en cuanto concierne a la protección de los derechos de personas que merecen especial protección, como por ejemplo las mujeres y los menores de edad, y particularmente víctimas recurrentes de delitos sexuales, dejó en claro que desde la sentencia 1260 de 2005, la Corte ya había sentado que el control judicial de los acuerdos debe ser siempre material, y había asegurado en su momento que los fiscales no pueden crear delitos, sino que deben someter los hechos a la correspondiente norma penal de tipificación. Es decir, trajo al recuento, y eso a mí me parece de una importancia sin igual, que no es que en la SU 479 esté acudiendo a criterios novedosos, sino que desde la sentencia 1260 de 2005, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional había precisado que el control a los preacuerdos por parte de la Judicatura no podían ser sino del orden material y no formal. Y había otros argumentos que yo los considero lapidarios en ese fallo, ¿no? Que radicaba en considerar que, e incluso sin ninguna clase de distingo, que los preacuerdos para ser aprobados deberían estar precedidos, óiganse bien, que para que un preacuerdo, es que aquí no se hizo ningún distingo y eso sí hay que admitirlo, que para efectos de la verificación de la legalidad de un preacuerdo, había la necesidad de que la Fiscalía haga aportes o allegue elementos evidenciales, es decir, elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que hagan pensar que ese pacto que se esté realizando entre Fiscalía y la defensa tenga un mínimo probatorio de su ocurrencia. ¿Por qué el desazón? Porque hasta la saciedad se nos había hecho creer, y aquí en voz bajo les digo, hasta ahora lo sigo creyendo, porque no hay razones para pensar que no, es que si una persona, un procesado, un imputado, se somete a la terminación anticipada de un proceso mediante la vía consensuada y acepta responsabilidad penal, es porque ese acto de terminación anticipada del proceso y de admisión de responsabilidad penal merece un premio, porque justamente lo que caracteriza a los preacuerdos es que estos están dando cabida a una figura maravillosa que ha sido reconocida como justicia premial y que significa reivindicar, acoger, estimular, dar un premio a aquella persona que tiene la valentía de renunciar a un juicio oral para ser vencido en él y aceptar que puede ser vencido a través de una aceptación de responsabilidad penal. Les reitero, hoy y todos los tiempos, hoy más que ayer, aquella persona que se somete a una terminación abreviada de un proceso, que acepta responsabilidad penal,
que renuncia a unos derechos fundamentales como es a ser vencido en un juicio y aportar pruebas para su inocencia, deba recibir en contraprestación que el Estado le haga le ofrezca un beneficio que se va reducido en un aspecto punitivo. Es lo más elemental que pueda derivarse de la concepción histórica que tienen los preacuerdos, no solamente en este sistema, sino a todos aquellos que ven la posibilidad de que el procesado pueda participar en su propia causa de una forma activa y nada más ni nada menos que dándose como responsable de la conducta de la cual ha sido enlustrado. ¿Y cómo se lograría eso? Si para poder tener derecho o por tener cabida a esa contraprestación se le exige que aduzcan elementos de prueba que indiquen que esa posibilidad jurídica o que los hechos que los hechos puedan ser constatados a través de una evidencia para que el acuerdo pueda ser finiquitado por esa vía. Pues resulta que no solamente en Pasto fue que ese nerviosismo o esa desazón ocurrió, porque ustedes recordarán que salieron pronunciamientos muy valientes, como el que yo conozco, el de Medellín, que se mostró en franca y abierta rebeldía en contra de esa sentencia. Ustedes conocen muy bien ese pronunciamiento del Tribunal de Medellín, que dijo que no podía aceptar, con unos criterios además de una hondura intelectual y jurídica, que de verdad uno no hace más que respetarlos como respeta también, aunque no se comparte, el hecho de que hayan expuesto de manera explícita en su parte resolutiva no acatar la sentencia SU 479 y seguir con el régimen de los preacuerdos en la forma como se venía desarrollando. Ya se había dado unas pinceladas bastante fuertes y que permitían sin duda alguna la dinamización de los procesos penales por la presentación consensuada de la solución al conflicto. Pues yo creo que más de unos de los que tenemos por norte interesarnos en asuntos que nos conciernen en el desarrollo de nuestras actividades judiciales, nos inquietamos por esa decisión, pero también pensábamos que, como yo también lo sigo pensando, es que aquí estamos frente a unas jerarquías. Y si la Corte Constitucional en su SU 479 además expresó algo que a mí me parece que tiene una contundencia tal que más que los nervios ya lo ponen a uno literalmente a temblar. Y es que le advierte en esa sentencia que ese fallo resulta obligatorio y que no puede ser desconocido por cuanto vincula a todos los operadores judiciales. Entonces, o quedaba a someterse, parecería, que el destino de la judicatura estaba a seguir las huellas del Tribunal de Medellín que se había declarado rebelde frente a esa sentencia, o aceptar que definitivamente ahora sí el sistema iba a colapsarse, si es que todavía no lo había hecho, porque resultaba ser muy complejo que se allegue evidencia probatoria, o un mínimo probatorio al menos, que establezca que la figura consensuada tenga un asiento demostrativo. Eso parecía, sin duda alguna, algo como que generaba una demencia, ¿no? Porque, digo, para nosotros los operadores, porque gran preocupación, y yo entiendo a los fiscales y también a los defensores, porque vámonos a todos a juicio, porque yo, para presentar unas evidencias
que van a ser tenidas, que van a ser tenidas para el preacuerdo, pues me someto al juicio, porque a lo sumo lo que me puede ocurrir en el juicio es que si me van a aceptar eso como un derecho, entonces ¿cuál es la razón, cuál es el estímulo que me puedan dar para que pueda yo someterme a una decisión anticipada? Pues habría que esperar al juicio. Además, con la esperanza de que de pronto algún tecnicismo jurídico o alguna suerte o mi capacidad oratoria o cualquier otra circunstancia que resulte ser fuera del contexto procesal podría alzarse para lograr una absolución. Pero entonces el desestímulo, mirábamos nosotros con preocupación, era absolutamente grande para el tema de los preacuerdos. Esperábamos entonces con muchísima ansiedad, al menos yo lo esperaba. No, también mis compañeros y todas las personas. Esperábamos que a quien le corresponde sentar hitos y pronunciarse al respecto era a la que constitucionalmente, a la entidad que constitucionalmente se le había hecho el encargo de unificación de la jurisprudencia y naturalmente a la cual hemos venido siguiendo en todos los aspectos, bajo la consideración de que sin necesidad de que se nos catalogue como genuflexos hacia la presentación de la jurisprudencia, pero es que debemos respetarla. Es un tema simplemente de respeto a las jerarquías. Entonces esperábamos que exista un pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de su sala penal frente a lo que había expuesto la SU 479. Y llegó. Y llegó de la manera más inesperada. Yo debo confesarlo, lo he dicho al oído, pero ahora lo digo al oído de tan sensible auditorio como es el que ahora me acompaña. Es que si hay algo inteligente que yo he visto, de las muchísimas cosas, todas casi, sin el casi, de la jurisprudencia en materia penal, es dos providencias que le salieron el paso a la SU 479, que son precisamente las que fueron expuestas en los radicados que ustedes con toda seguridad no solamente los conocen, sino que son de diario trasegar en su práctica judicial. Los radicados 52, 227 y el 54 será 39, el uno del 24 de junio y el otro del 19 de agosto de 2020, ambos respectivamente. Digo yo que la mención hoy por hoy de estos dos precedentes se hace prácticamente obligada cuando de temas relacionados con los preacuerdos se trata. Pues bien, como es forzoso que se advierta que tales pronunciamientos, pero en particular el primero citado, el 52.227, planteó una división en especies de los preacuerdos. Frente a los preacuerdos, la Corte Suprema de Justicia había venido presentando unas divisiones de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su presentación, de acuerdo al tiempo, de acuerdo al ámbito de negociación. Pero la instancia que pedía el 12 de abril de 2018 por el juzgado tercero. ¿Sí me escuchan, por favor, Tatiana? Sí, doctor, sí le escuchamos. Muy bien. Cualquier cosa me interrumpe nomás. Bien. Se puede haber un beneficio de partir la pena desde la mínima. Por ejemplo, si son de de 9 a 12, meterle solo los 9, sin agravarle más. Pero cuando se puede decir cuando se allana. Tatiana, le pido el favor que ese trabajo que están haciendo ahorita, precisamente de verificación de preacuerdos,
pues lo hagan fuera de la charla porque de verdad me desconcentra. O no sé si era que estaba refiriéndose a un tema que habíamos quedado que las preguntas se hacían al final. Bien, les decía yo que debemos reivindicar principalmente el radicado, la providencia de la Corte Suprema de Justicia, sala penal. El radicado 52.227, más que el 54.039, en que ambos tienen una misma dirección conceptual. Sin embargo, el 52.227, no solamente por ser el pionero después de la SU 479, resulta ser muchísimo más interesante. Entonces, que aparte de las ya conocidas formas de división de los preacuerdos, en esos precedentes se estableció que habían, mire, siguiendo, porque es que yo lo que tal vez no culminé la idea, de las cosas realmente brillantes que yo he observado en la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, es en cuanto no se pudo, a pesar de que la SU 479, debemos reconocerlo, ya he dicho que acá se puede decir cosas que no pasarán simplemente del ámbito de proyección académica, y es que la SU 479 le dio muy duro a la Corte Suprema de Justicia hasta el punto de considerar que no existía una línea jurisprudencial en el tema de los preacuerdos. Y precisamente le destacó que no lo había porque en temas del control unas veces había dicho que sí es formal y otras veces que era control material. Pero la Corte Suprema de Justicia evitó lo que parecía que era inevitable, que era un choque de trenes. Y entonces digo que estratégicamente, si se me permite el término, le dio cabida y respetó los términos de la SU 479. Nunca se mostró en rebeldía la Corte Suprema de Justicia en cuanto a las determinaciones asumidas en la SU 479 de la Corte Constitucional. Pero por el contrario, con estos dos precedentes quiso desarrollar la intelección, la teología, la filosofía que entrañaba la SU 479. Y entonces estableció que los preacuerdos tienen dos grandes divisiones. Unas consideradas con base factual y otras consideradas sin base factual. Pues bien, los convenios que pertenecen a la primera categoría, es decir, a los que son con base factual, obedecen en puridad al carácter progresivo de la actuación penal. Bueno, como es que el grado de conocimiento de los hechos en las distintas etapas del proceso y conforme este proceso avance es distinto, puede considerarse que es normal que suceda que la fase investigativa, al momento de formular la acusación, el fiscal cuente con mayores detalles sobre los hechos. Eso puede implicar que deban modificarse, es muy natural que deban modificarse dentro de determinados parámetros, por supuesto, la calificación jurídica de los mismos, que por lo propio antes era provisional. Y también es en hipótesis excepcionales los presupuestos fácticos. Bien sabemos que es posible aún que no obstante la esencia nuclear de los hechos deban mantenerse desde que se hace la formulación de imputación hasta que se finiquite el asunto con una sentencia. Los hechos deben, digo yo, mantenerse. Lo que cambia es la denominación jurídica que a estos hechos se le atribuye. Sin embargo, en aspectos muy excepcionales, la Corte Suprema de Justicia ha aceptado que los hechos, siempre y cuando no toquen su núcleo, puedan ser objeto también de reconsideración. Eso lo dijo, por ejemplo, específicamente en el radicado 51007 del 5 de junio de 2019, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal. Entonces les digo que en virtud del principio de progresividad es dable que la Fiscalía haga modificaciones.
bien porque en el impulso de la investigación ha logrado contar con novedosos elementos suasorios o información que no estaban presentes en las fases anteriores. Digamos que, o porque simplemente realizó un mejor estudio de los medios de conocimiento que en otro momento tenía, o de hecho por el criterio razonable, por ejemplo, cuando se cambia de un funcionario judicial. En todo caso, en los convenios que se adelanten con base factual, habrá de entenderse como algo muy consecuente de su fisonomía, y es que la Fiscalía está en el deber, allí sí, de aportar un mínimo de información que haya obtenido en sus pesquisas, que permite establecer la posibilidad de la ocurrencia de la figura que se pretende pactar. De tal manera que si lo que se está llevando al juez por parte de la Fiscalía y por parte de la defensa es que en este caso no se trató, por ejemplo, de un delito de hurto, sino de estafa, por decirlo de alguna forma, por poner un ejemplo. Entonces la Fiscalía tiene que decir que, si bien es cierto, le imputó o le acusó al procesado por un delito de hurto, bajo el principio de progresividad de la investigación logró detectar que no estamos frente a un delito de hurto, sino a un delito de estafa, y que entonces se le presenta al juez un preacuerdo en el cual el procesado acepta la responsabilidad por la estafa, debe aducir en esta modalidad un mínimo probatorio que haga pensar razonablemente posible que lo que se cometió fue la estafa y no el hurto, como había sido anunciado cuando le hizo el enrostramiento, ya bajo los términos del juicio de imputación o del juicio de acusación. Lo quiero exponer o expresar de esta manera que puede resultar más categórica. Cuando las partes celebran un preacuerdo bajo la especie de con base factual, la figura que se quiere alcanzar, que desde luego uno debe entender que es mucho más morigerada que la que fue en principio objeto de imputación o de acusación, tiene la posibilidad ontológica de su ocurrencia. Reitero, en el caso de la estafa, que es a la que se quiere llegar, que los medios suasorios que la Fiscalía tiene que aducir muestren la posibilidad de que efectivamente la estafa se dio. Otro ejemplo que resulta ser muy traído a colación en la palestra judicial, y es que si se acusó o se imputó por un delito a una persona bajo la modalidad del grado de autoría, y si lo que se va a pactar es que no se actuó en el grado de participación de autor, sino de cómplice, es deber de la Fiscalía aducir unos elementos de juicio que hagan pensar que efectivamente la complicidad sí se dio y que entonces ya cabe ese cambio de autor a cómplice. Insisto, ontológicamente el juez debe ver que, ya vamos a ver más adelante, razonablemente se admita, según los medios de prueba aducidos, aunque discúlpenme que diga yo medios de prueba, porque ya sabemos que la prueba, esta denominación solamente puede ser considerada con esa denominación cuando se practica en un juicio oral bajo todos los principios que regentan esa faceta del proceso penal, que es la inmediación, la concentración, la publicidad y bueno, ahí me faltó uno. Concentración, la publicidad y la contradicción. ¿Ves? Casi nada que se me estaba olvidando, sino la confrontación. Entonces, todo lo que se ve en los acuerdos con base factual es que debe haber una información probatoria, así sea mínima, como ya vamos a notar, que hagan pensar
que esa figura que se pacta realmente sucedió. Al otro extremo, los preacuerdos que se suscriben sin base factual, estos sí constituyen en puridad una ficción legal. ¿Por qué es una ficción legal? Porque las partes procesales no necesitan hacer alusión a ninguna clase de elementos probatorios que permitan establecer que la figura a la cual se está accediendo a través de los preacuerdos se dio o pudo darse razonablemente. No. Simplemente pactemos esta figura. No existe base factual. No tengo por qué aducir elementos probatorios porque simplemente hacemos de cuenta que ese acuerdo va dirigido a la aplicación de una disminución de pena sin considerar nada distinto a unos parámetros, a unos requisitos que más adelante voy a mencionar. En el ejemplo, si lo que se trata es de pasar, porque es posible, es de renunciar por parte de la Fiscalía a la imputación o a la acusación por un delito de hurto calificado y considerarlo simplemente que es una estafa, no se requiere, bajo ningún punto de vista, la aducción de ningún elemento de prueba que certifique que estamos frente a una estafa, porque simplemente lo que hay es el ofrecimiento de una disminución punitiva sin consideración a ningún tipo de posibilidades que hagan pensar que esa figura a la cual se quiere arribar a través del preacuerdo se haya dado. ¿Dónde estará entonces, se preguntarán ustedes, la clave para escoger que es con base o sin base factual? ¿Cuáles de las dos figuras o de las dos modalidades les resultan, por ejemplo, a la defensa más benévola? Y podría pensarse que con una mirada absolutamente cortical, que suscribir un acuerdo sin base factual resulta ser mucho más fácil, porque no tengo el deber de hacer la presentación de un elemento material probatorio, simplemente la presentación. Pero no es así. Pero no es así. Porque en realidad, de verdad, la escogencia de una figura u otra dependerá de las particularidades, de las intimidades que cada asunto pueda ofrecer y de allí escoger cuál de las dos figuras o de las dos modalidades resulta ser mucho más conveniente. Miremos entonces cuáles son las consecuencias jurídicas o qué sucede, qué es lo que debe hacer el juez cuando se le someta a consideración el control de un preacuerdo. Primero veámoslo con base factual. Y en primera medida observemos en cuanto a la intervención. ¿Cuáles son los alcances? ¿Qué es lo que debe hacer el juez? ¿Y qué es lo que las partes deben demostrar o ofrecerle al juez para efectos de que le dé el aval o el asentimiento de legalidad a ese preacuerdo? Pues bien, primero que nada les tengo que decir que hay unos requisitos que el juez de conocimiento debe observar y debe verificar al momento de la presentación de cualquier preacuerdo, con base o sin base factual. Es decir, son unos requisitos generales. ¿Cuáles son esos requisitos generales? Uno es elemental, que ese pacto garantice los derechos fundamentales de las partes intervinientes y en particular del procesado. Vale decir, si se me permite circunscribirme solamente a un solo lado de la contención jurídico-penal, que es que el procesado haya estado consciente, haya tenido una sanidad mental y que no haya encontrado vicios que puedan afectar su consentimiento, porque se trata nada más ni nada menos
que de la aceptación de responsabilidad de unas consecuencias penales de inigualable consideración. Entonces, en toda clase de preacuerdos, conos y base factual, hay que verificar esos aspectos relacionados con el respeto de las garantías fundamentales y que además exista, desde luego, por parte de el profesional del derecho, un asesoramiento continuo y muy diligente. Pero también tiene que examinar, también para todos los aspectos, para toda clase, perdón, de preacuerdos, tiene que examinar que se cumplen los parámetros del artículo 327. Este es un mínimo probatorio, pero ya vamos a ver que es muy distinto a aquel que hace relación a los preacuerdos con base factual. Entonces, cuando hablamos del control que debe hacer respecto del artículo 327, es que existe un mínimo probatorio, pero es que este esté dirigido a la verificación de que con ese preacuerdo no se esté afectando la presunción de inocencia del que es depositario el procesado. Esos dos son los, digamos, a grosso modo, unos requisitos que deben ser observados por parte del juez de conocimiento a la hora de la presentación de un preacuerdo. Pero cuando este consenso tiene que ver con o se encuentra inscrito en los de base factual, el juez, aparte de esas verificaciones anteriores, debe observar un mínimo probatorio que haga ver, como ya lo había anticipado, que esa figura por la cual a la cual se quiere arribar resulta ser absolutamente razonable para verificar que esa estafa que se ha cambiado luego de haber sido propuesta como hurto se haya podido dar. Si ustedes me preguntan que si lo que se está exigiendo en los preacuerdos con base factual es que se presenten unos elementos de juicio y que entonces deba existir valoración de su mérito por parte del juez de conocimiento, yo les digo categóricamente que sí. Debe hacer una valoración del mérito suasorio que puedan presentar estos elementos de juicio y que para ello tiene que acudir a las reglas que orientan la sana crítica y las reglas de la experiencia y a asumir bajo la persuasión racional una conclusión. Yo les digo que sí, porque no existe en nuestro ordenamiento jurídico una forma distinta de valoración probatoria si no es a través de lo que está establecido como directrices en la ley, y eso es la aplicación de la sana crítica y las reglas que orientan las reglas de la experiencia. Pero eso sí, es importante que se deje la claridad, es que esa valoración, no obstante debe ser seria y exigente, no va hasta el punto o hasta la exigencia establecida en la ley también como si fuera dictada una sentencia condenatoria. Es decir, que se llegue a los extremos de que pueda haber una percepción de la situación jurídica luego del examen de las pruebas que despejen toda duda razonable como para llegar a la conclusión de que hay que condonar. Es decir, ese ejercicio de valoración probatoria, si bien debe ser serio, como obviamente todo lo que corresponde ser a la judicatura, no tiene el extremo de exigencia que sí para los casos en los cuales se examine la prueba para dictar una sentencia de condena. Acá, mientras allá es lograr un convencimiento, mientras en la sentencia, lograr el convencimiento más allá de duda razonable, acá los elementos suasorios simplemente deben dar la idea de que estamos frente a una probabilidad de verdad, que es la misma que se exige para efectos de la acusación. ¿Y por qué entonces la asimilamos? Porque usted sabe que el ordenamiento asimila los preacuerdos como si fueran la acusación. Gracias para la persona que apagó el micrófono.
¿Cuál es la razón de ser que inspira la necesidad de que se valoren esos elementos probatorios? Precisamente porque la sentencia que ha de venir, y esto es muy importante ya en cuanto corresponde a las consecuencias jurídicas para el procesado, y es que como no se trata en puridad de un beneficio como una afección legal por el simple reconocimiento, sino que en el fondo lo que está haciendo es aceptando la posibilidad de que la condena deba ser por el delito, que si anticipásemos esos elementos de juicio nos darían a pensar que allí no hubo un hurto, sino que hubo un estafa, o que efectivamente no actuó como autor, sino como cómplice. Entonces lo que se está premiando es que el procesado está aceptando esa posibilidad para no ser controvertida en el juicio. Entonces lo que habrá de verse o habrá de premiarse, y por eso ya vamos a ver cómo es que, digámoslo de una vez, que cuando se trata de acuerdos con base factual, los beneficios resultan ser muchísimo más grandes y, digamos, sin más exigencias que la verificación de la razonabilidad de los elementos de juicio aducidos para efectos de considerar que la figura acordada pudo darse. Entonces, siendo ello así, y como quiera que lo que en última se está premiando es la posibilidad de aceptar anticipadamente un delito que finalmente puede ser reconocido en la sentencia, entonces ese fallo de condena no va a ser, y les ruego el favor que lo graben en su memoria, la sentencia que ha de venir por cuando ha sido declarado legal un preacuerdo con base factual, es que el fallo va a ser por el delito y en las circunstancias jurídicas pactadas y no por el delito en que fue enrostrado, ya sea luego del juicio de imputación, hora del juicio de acusación. Si en este evento se imputó y se acusó por un hurto y finalmente se pactó que será la estafa, la sentencia será por estafa y no por hurto. Si lo que finalmente fue aprobado es que el agente actuó bajo el grado de participación de cómplice y no como autor, su sentencia saldrá como cómplice de ese delito y no como autor, que había sido enrostrado en el momento de la formulación de la imputación. Y derivado de lo anterior, y esto es muy importante, es que los requisitos para la concesión de algún subrogado penal o sustitutos se los revisa, se los examina bajo la luz de lo pactado y no sobre la forma como fue imputado o acusado. Si lo que vamos a examinar es la posibilidad de el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena o del sustituto de la prisión domiciliaria, habrá que hacerse bajo los parámetros del delito de estafa y no del hurto, y como cómplice y no como si fuera autor. Esto es muy importante porque, como ustedes verán más adelante, contrariando lo que pasa con un preacuerdo sin base factual, es que al posibilitarse o al condenarse primero por el delito pactado y no por el enrostrado primeramente, y los requisitos van a ser muchísimo menores, porque es obvio que habrá que entenderse al menos en el aspecto objetivo y muchas veces en relación con, por ejemplo, con las prohibiciones. Si se pacta finalmente un delito con base factual y se condena, entonces los subrogados van a ser analizados con mayor posibilidad de éxito si se hacen a través, se hacen con teniendo en mente el delito y las circunstancias pactadas y no las que fueron imputadas o acordadas. Y finalmente, como lo acordado no responde a una ficción legal, yo ya les había dicho, sino a una consecuencia jurídica razonablemente posible,
Pues no es dable que en esa modalidad de convenios con base factual se entre a analizar si para el caso se podrían estar generando, ojo, concesiones desbordadas o haciendo festín de obsequios, que es como lo explica la Corte. Y la razón sí es muy simple, ya también se los anticipé, y es que como lo que se pacta es la consecuencia de algo que jurídicamente es razonable que haya sucedido, entonces no se está regalando nada, sino aceptando la posibilidad de algo que seguramente va a ser un derecho. No tiene aquí ninguna incidencia, no se debe hacer la verificación de que si existe un desbordamiento en cuanto a la concesión de la pena o de los beneficios o los beneficios punitivos que se derivan del preacuerdo, sino que simple y llanamente habrá de aplicarse, simplemente de verificarse en últimas, la razonabilidad, y ahí está el sumum, la esencia de la labor del juez al verificar el material probatorio. Ahora veremos sin base factual. El juez entonces no tiene que mirar porque no se le va a observar, no se le va a presentar ningún elemento probatorio que haga pensar que esa figura pactada corresponde a la realidad y en consecuencia de ello, como no se le tiene por qué presentar ninguna especie, ninguna suerte de elementos de juicio para que pueda examinar y pueda hacer valoración probatoria, no puede haber valoración probatoria porque simplemente no hay elementos de juicio que se deben revisar. La razón de... perdón. Y aquí un aspecto que tiene ya que ver como con las consecuencias derivadas de la verificación o de la legalidad de un preacuerdo. Como el juez ya no va a observar ningún elemento probatorio, su función entonces estará dirigida a otro aspecto. Y es que justamente, así si lo ven con mucho cuidado en la 52-27 se explica muy bien, es que como se habían presentado casos en los cuales se había detectado la posible concesión de beneficios desbordados, entonces se consideró que cuando se presenten sin base factual los preacuerdos, estos deben someterse a una revisión en cuanto a su proporcionalidad, a su razonabilidad y a su proporcionalidad, que no impliquen esos preacuerdos un festín de regalías, que no se haga pensar que lo que se está tratando es de favorecer sin merecimientos al procesado. Y en ese orden de ideas, lo que tiene que observar es que si la pena resulta ser proporcional al delito cometido, que la pena que se va a pactar sea proporcional al delito cometido. Claro, porque es que eso tiene su razón de ser en la medida en que la sentencia que ha de surgir no será como lo era en los asuntos con base factual, perdón, por el delito acordado, sino que el fallo va a tener que ser emitido por el delito y por las circunstancias jurídicas que fueron enrostradas o imputadas. En el ejemplo, si fueron imputadas o acusadas, o acusado, perdón, la comisión del delito de hurto y en el preacuerdo sin base factual lo que se está acordando es la pena por un delito de estafa, la sentencia deberá ser emitida en su parte resolutiva por el delito de hurto, pero con la pena de la estafa de conformidad con el preacuerdo. Y consecuencialmente con eso, la verificación de la ejecución, de la forma como se va a ejecutar la pena y la concesión de un sucedáneo penal, como puede ser, por ejemplo, la suspensión de la ejecución de la pena o la prisión domiciliaria, debe ser examinada, a diferencia del otro, como si fuera el delito enrostrado y no el delito finalmente pactado y sus circunstancias. Como ustedes pueden ver, el control es supremamente difícil.
La pregunta es inevitable. ¿Cómo hace un juez para considerar que la pena es proporcional y no se está afectando con eso el prestigio de la administración de justicia? Porque puede suceder que para un juez, y mírese cómo podría alterarse incluso la seguridad jurídica y la igualdad, sin duda alguna. Porque puede suceder que mientras para un juez le parezca, sin mencionar pues que eso también puede ser un criterio para un defensor y para la fiscalía, que para algunos les resulta que sí está proporcional esa pena pactada, o esa disminución, o ese beneficio pactado, pero para otros no, la seguridad jurídica y el principio de igualdad empiezan a tambalear. Claro, porque se vuelve subjetivo. ¿Qué tanto para uno puede resultar desproporcionado como para otro? ¿O cómo una persona puede decir que allí no se afecta el prestigio de la administración de justicia como para otra persona lo puede suceder? Pues bien, como estamos precisamente en el examen de lo que respecto a los acuerdos existe en su aplicación con fundamento en los pronunciamientos jurisprudenciales, debo decirles que la Corte Suprema de Justicia en la 52.227 fijó unos parámetros muy claros que hacen ver cómo debe adelantarse ese examen por parte del juez para verificar si no existe desproporcionalidad. Y citando la SU 479 en el radicado 52.27, la Corte dijo textualmente lo siguiente. Muy brevemente se los leo. En suma, aunque es claro que los fiscales deben tener un margen de maniobrabilidad para la concesión de beneficios en el contexto de los acuerdos, también lo es que el ordenamiento jurídico establece una serie de parámetros para la definición de los mismos, orientados a que estas formas de determinación de la acción penal no afecten el prestigio de la administración de justicia y en general se ajusten al marco constitucional y legal. Entre ellos debe destacar: 1. El momento de la actuación en el que se realiza el acuerdo. 2. El daño infligido a las víctimas y la reparación del mismo. 3. El arrepentimiento del procesado, lo que incluye su actitud frente a los beneficios económicos y de todo orden derivados del delito. 4. Su colaboración para el esclarecimiento de los hechos. Y 5. El suministro de información para lograr el procesamiento de otros autores o partícipes. De ese fragmento de la providencia que yo les acabo de leer, yo creo que debe ser interpretado dos cositas. Primero, que se trata de una mención enunciativa, ¿no? Es decir, que de unos elementos de convicción a tener en cuenta, con lo que no puede descartarte que puedan existir otros elementos que ayuden a establecer si allí estamos frente a un pacto que resulte ser respetuoso de la proporcionalidad y que no se traduzca en excesos. Y la otra es que, aunque creo que es básico que yo lo diga, pero es mejor que se lo haga, que no estamos hablando de que deben darse todos esos parámetros que la Corte ha mencionado en esa providencia, como de una manera acumulativa, sino que cualquiera, uno solo de ellos puede darle en su análisis la posibilidad para aceptarlos o para descartarlos. Es decir, no es taxativo, sino más bien enunciativos y más bien alternativos, uno o el otro de esos parámetros que, reitero, son simplemente guías. No obstante que esa libertad, ¿no?, que hay, digamos, para escoger nuevos elementos que pueden ayudar a la realización de esa tarea, o que uno solo pueda servir de parámetro, sí nos hemos percatado de que resulta de una utilidad muy grande examinar el momento procesal en que ese pacto se está realizando. Estamos hablando sin base factual. Porque resulta ser muy conveniente decir, por ejemplo, que si esa rebaja de pena
está por el borde del 50%, por decir simplemente una cifra, pero ese pacto se hizo antes de la presentación del escrito de acusación, pues resulta ser absolutamente comprensible que se acepte ese 50% si se hizo en esos albores de la actuación penal. Que no será lo mismo pensar, por ejemplo, si ese pacto sin base factual sí puede estar afectando el prestigio de la justicia porque dejó que pase todo el tiempo para que se presente ese preacuerdo y lo hagan simplemente a portas de la presentación de un juicio oral. Ese es un parámetro muy importante que me parece que se lo puede utilizar y que se debe utilizarlo, pero sí me parece a mí necesario aclarar que como se trata simplemente de algunas directrices o parámetros que hace la Corte, no podemos entenderlo o incluir allí el tema de la flagrancia delictual para establecer en qué momento se hizo. No. Es simplemente establecer el momento en que se realiza el preacuerdo como un baremo de comprensión y que puede servir para efectos de considerar si no estamos frente a unas concesiones irrazonables o desbordadas. Bueno, yo creo que se me está haciendo, ya me estoy extendiendo demasiado, no era mi intención, créame, pero yo simplemente voy a concluir entonces este tema. Es este tema relacionado con las diferencias con base o sin base factual, es que cada asunto ameritará su examen particular. Las intimidades de ese asunto permitirá ver si se ofrece a la judicatura con o sin base factual. Si acaso el expediente, cuando hablo de expediente estoy refiriendo en términos muy generales, porque yo sé que ahora pues estamos frente al tema virtual, pero que también tenemos un expediente virtual. Si la actuación digamos lo mejor, está revelándonos la posibilidad de presentar un preacuerdo con base factual, pues es lo más conveniente hacerlo. Y la revisión que hará el juez va a centrarse en la razonabilidad que pueda ofrecer esos medios suasorios. Mientras, si no se tiene la posibilidad de hacer un ofrecimiento de una evidencia demostrativa, yo creo que las presentaciones de acuerdos o preacuerdos sin base factual debe necesariamente superar el tamiz relacionado con su proporcionalidad en el beneficio punitivo. Yo no podría irme si no hago referencia a algo que resulta ser que se está presentando ahora en la judicatura. Una vez más, no sé qué acá, espero que acá no se ve. ¿Qué pasa sobre el momento? ¿Qué hacemos con la aplicación de esos precedentes a los que hemos venido refiriéndonos? La SU 479, el 5227 y el 54039. ¿A partir de cuándo están estos en vigor? Y sin más, ¿qué pasa con aquellos asuntos en los cuales se inició se inició ya una negociación y se presentaron antes de la expedición, no puedo decir, antes de la emisión de estos precedentes a los que nos hemos referido en esta charla? Eso ha dado a pensar, por ejemplo, que se propusieran algunos estudiosos que la salida es la aplicación del principio de favorabilidad. Me explico. Si resulta que estas exigencias de ahora son menos beneficiosas que otros precedentes jurisprudenciales de la Corte, en los cuales no se hacían esas exigencias, como por ejemplo, anteriormente se decía, si el preacuerdo está por un delito, una tentativa, pues lo que debe hacer es, la sentencia sale por un delito de tentativa y no por un delito consumado, aunque se pueda ver que ha sido consumado. Y entonces, si está prohibido ese delito y con la verificación del preacuerdo, con la sustitución del preacuerdo desaparece, por ejemplo, la prohibición, entonces aténgase a ello, porque el pacto le da esa posibilidad. Entonces, se ha dicho que entonces, ¿qué pasa con esos asuntos
que los hechos fueron ocurridos con antelación a la expedición de estos precedentes a los que estamos refiriendo ahora. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esos preacuerdos? ¿Se aplica la favorabilidad? Pues bien, debo decirles que no resulta posible aceptar la aplicación del principio de favorabilidad en temas de la jurisprudencia. ¿Por qué no se puede aplicar? Porque lo que se trata es que la naturaleza de los precedentes jurisprudenciales es hacer una hermenéutica de la ley. La ley sigue incólume cuando la jurisprudencia ha cambiado de criterio. Sí existe la posibilidad de aplicación del principio de favorabilidad frente a unas dos normas penales en pugna, porque las dos podrían estar reclamando aplicación porque tienen elementos más favorables la una respecto de la otra, es decir, la vigencia de la ley en el tiempo. No sucede lo mismo frente a la jurisprudencia porque la ley sigue estando allí, no se ha cambiado, y lo que se ha cambiado ha sido la jurisprudencia, es decir, una forma distinta, si se quiere hacer una corrección, o si se quiere porque el momento en que se hizo anteriormente una interpretación de una norma ha cambiado por el veleidoso discurrir social, o porque las condiciones actuales permiten precisamente hacer una interpretación distinta. Entonces no se puede hablar en puridad de que estamos en presencia de una aplicación del principio de favorabilidad, como sí ocurre según los preceptos del artículo 29 en dos normas que se encuentran en pugna. Muy brevemente, lo que dijo la Corte frente a la imposibilidad de aplicar la favorabilidad en temas relacionados con la jurisprudencia. Dice, el casacionista olvida que, como también lo ha enseñado la Sala, la favorabilidad no opera respecto de criterios jurisprudenciales, habida cuenta que, según el artículo 29 de la Constitución Política, se trata de una garantía que cobra vigencia ante la sucesión de normas en el tiempo, las cuales regulan un mismo supuesto de hecho y no ante diversas posiciones jurisprudenciales. Desde luego que no se está en presencia de la aplicación de una nueva ley, sino de la interpretación corregida, si se quiere, de la misma norma cuya vigencia operaba de antaño, pero con diversa hermenéutica, por lo que no hay lugar a hablar de alcances desfavorables de la misma, por no tratarse de un fenómeno de sucesión de leyes en el tiempo o coexistencia de legislaciones que se ocupan de regular el mismo supuesto de hecho, y con relación a normas instrumentales, siempre que de ellas se deriven efectos sustanciales. Cierre comillas, eso lo dijo la Corte Suprema de Justicia en estos proveídos. 28 de octubre de 2009, radicado 32794, del 11 de agosto de 2015 en el radicado 45194, y más reciente, fíjense, muy reciente, la del 30 de septiembre de 2020, radicado 55886. Pero entonces, ¿qué pasa? Sigue latente esa pregunta, ¿qué pasa con aquellos asuntos en los cuales sus hechos ocurrieron en vigencia de los precedentes distintos a los que actualmente están rigiendo? Pues bien, la Corte Suprema de Justicia, una vez más, dijo que sin que ello implique la aceptación de la favorabilidad en materia jurisprudencial, que aquellos asuntos que no relacionados con los hechos, sino aquellos asuntos que fueron presentados ante la Judicatura antes de la expedición de los tres precedentes que aquí he traído a colación y a los cuales me he referido con suficiente y casi que cansona amplitud, pueden estar sometidos al rigor, a los efectos jurídicos de esos precedentes en ese tiempo vigentes y no a los nuevos. Pero si acaso, aunque los hechos cometidos y el proceso se haya aperturado
antes de la expedición del 52.227, SU 479 y 54.039, se presentaron ya en su vigencia, entonces operarán estos precedentes y no los que estaban vigentes en esos momentos procesales. Para ello, ver eso lo dijo en el radicado 43.718 del 14 de abril del 2021. En suma de estos casos, operarán estos precedentes jurisprudenciales independientemente de los hechos cometidos, los 52.227, 54.039 y SU 479, si lo presentan los preacuerdos bajo su vigencia. Si los presentaron y por alguna circunstancia quedaron sin definir antes de la expedición de esos precedentes, la jurisprudencia aplicable para ese tiempo, para ese entonces, son los que se aplicarán. Ustedes deben dispensarme que quizás el cansancio haya hecho que mi intervención haya caído en desilvanadas consideraciones. Pero les quiero decir que le decía a la doctora Lolita, mi compañera y paisana, que está aquí hace mucho tiempo, que espero también de ustedes, compañeros, la máxima de la indulgencia, porque mi intención solamente ha sido la de propiciar unos espacios, de compartir unas ideas que puedan resultar, ¿por qué no útiles? Esa es la pretensión, sino es que resulta ser muy pretencioso de mi parte, pero lo hago con todo el afecto, con cariño, para un auditorio que es definitivamente maravilloso y muy calificado. Yo quiero terminar con esto. Yo sé que son tiempos difíciles los que pasamos, y me refiero a lo que está sucediendo con la judicatura y con todos aquellos que tenemos un espacio como protagonistas del proceso penal. Yo sé que son tiempos difíciles. Yo sé que nos están atacando. Yo sé que quieren ver en una debilidad del Estado, en los jueces y en la judicatura en general. Pero voy a compartirles a ustedes unos dos pequeños párrafos que esta mañana los hacía llegar la presidenta de nuestro tribunal, que me parecieron muy bonitos. El uno es de la Corte Suprema de Justicia. Denme por favor la licencia para poder buscarlo, no me quiero ir sin compartirlos, perdonen la... El 1. Lo plasma Iván Patricio Saquicela Rodas. Dice: los jueces y juezas tenemos la obligación de resolver sin miedo y sin esperanza. Sin miedo a la sanción y sin esperanza a la recompensa. Sin miedo a la crítica ni esperanza del halago. Difícil pero hermosa y alta responsabilidad la tarea de administrar justicia. Y la Corte Suprema de Justicia creo que es de la Sala Civil. Un juez puede aspirar a cualquier cosa menos a ser popular. Muchas veces la justicia tiene el difícil papel de tomar las determinaciones que nadie quiere oír. A esos jueces, a esos fiscales que hoy por hoy dejan su piel en las actuaciones judiciales, que no les importa la crítica y ni siquiera les importa los riesgos que todos los días, a los que todos los días nos vemos sometidos. A esos jueces y a esos funcionarios judiciales que apenas empiezan, y aquellos que como yo han entregado la vida a esta noble causa, les auguro mis parabienes y les mando un abrazo lleno de la más alta consideración. Muchísimas gracias, perdonen, como les reitero, cualquier manifestación desilvanada que en esta charla pude haber tenido. Mil gracias. Doctora Flor tiene el micrófono apagado.
doctor. Muchísimas gracias a usted por dedicarnos el tiempo de su descanso en estos aportes académicos tan importantes para nuestra tarea diaria en la judicatura. El auditorio en el chat ha dejado 3 preguntas, doctor. ¿Alcanzaremos a absolverlas? Te pregunto. Claro que sí, ese fue el compromiso, bueno. ¿no? Finalmente Sí. yo estoy cansado, pero pues me preocupa más el cansancio de los que estoicamente se han quedado, pero claro, con mucho gusto. Bueno, doctor, la primera pregunta que hace uno de los participantes dice, doctor, dejo por acá una inquietud en este apartado de su exposición. ¿A qué norma pertenece uno u otro preacuerdo? ¿A qué norma dice? Sí, ¿a qué norma? Me imagino que cuando es con base factual o sin base factual. ¿A qué norma pertenece uno u otro preacuerdo? Claro. Yo entiendo la pregunta en la medida en que, y lo digo con todo respeto, a veces nosotros queremos encontrar en una disposición del orden dispositivo siempre nuestras respuestas a las dificultades propias de nuestros asuntos. Pero si ello fuera así, entonces estaría sobrando la capacidad intelectiva, la capacidad de análisis, la sindéresis judicial, la obligación de las interpretaciones. Se podría administrar justicia a través de un aparato computador. Pero cuando nosotros no encontramos unas normas que nos identifiquen un aspecto determinado como quisiéramos, entonces no se acabaría lo que se llama la justicia dinámica, que es lo que a ello debemos apuntarle, sino simplemente seríamos unos repetidores de la norma, que es aquello que debemos definitivamente renunciar. Esto de las divisiones corresponden precisamente a la hermenéutica, a la capacidad interpretativa que las altas cortes han plasmado y que nos sirven de argumento precisamente para salvar una figura que debemos reivindicar. En esa forma, quiero dar contestación a esa amable pregunta. Bueno, la segunda dice, ¿por qué no se considera vulneración de garantías a las víctimas y al mismo procesado no condenar por el delito realmente cometido si el acuerdo solo es para efectos de punibilidad? Si no es así, según sus afirmaciones, ¿dónde queda la sentencia C-1260 de 2005? Esa es una pregunta bastante bonita, muy interesante y bastante difícil de contestar. Yo la agradezco muchísimo. Bueno, es que cuando se habla de las garantías fundamentales, no se hace referencia únicamente al procesado. Si hay algo que ha tenido la Corte Constitucional, ha sido reivindicar el papel de la víctima en los procesos penales. Y le ha concedido y le ha otorgado una serie de prerrogativas que cada día se tornan aún más enriquecedoras del debate procesal. Cuando estoy hablando de las garantías procesales, no excluyo, tal vez esa fue una deficiencia mía, una de las imprecisiones de las que yo les hablaba, pero debía incluir que ese análisis también corresponde hacerse al juez, debe hacerlo relacionado con lo que las víctimas puedan estar necesitadas. El juez está obligado también en ese examen a verificar, sobre todo en los delitos sin base factual, aquellos parámetros relacionados que además tienen un tinte constitucional, que son aquellos con la manifestación de una verdad, justicia y reparación. Esos son absolutamente innegociables. Y en la valoración que el juez hace relacionados con los preacuerdos sin base factual, le resulta indefectible hacerlo bajo la consideración de las garantías procesales y fundamentales de los que son anejas a las víctimas. Ya en los que son con base factual, es que ahí ya se entiende garantizado todos esos derechos de las víctimas porque se está ofreciendo verdad, justicia y reparación.
solo que esos parámetros se aducen en consideración a la posibilidad razonable y jurídica de que el delito pactado realmente pudo concebirse en la forma de ese convenio. De esa manera, contesto esa otra amable y difícil. Doctor, y la siguiente y última pregunta dice, un problema jurídico actual está dado en lo referente a la imposibilidad de realizar preacuerdos con los implicados capturados en flagrancia, porque se asimila el allanamiento a los preacuerdos. ¿Qué respuesta sería la lógica en estos casos? ¿Qué es lo que está sucediendo, al menos en esta región, doctor? Bueno, esto es una discusión inacabada, ¿no? Yo quiero decirle que la Corte Suprema de Justicia en unas oportunidades ha dicho que los acuerdos se asimilan a los allanamientos a cargos. En otras veces lo ha descartado. Si usted quiere, la persona que me hace la pregunta, un concepto personal, yo sí encuentro muchísimas diferencias entre en un preacuerdo y en un allanamiento a cargos. Que se haya querido asimilar, como por ejemplo ustedes entenderán, en ese caso famosísimo que hubo relacionado con la devolución del dinero objeto de la apropiación, que antes estaba solamente exigido para los casos de los preacuerdos, pero no para los allanamientos, pues yo le diría que yo no voy a entrar a cuestionarme si hizo bien la Corte en asimilarlos, porque en últimas, con toda razón alguien decía, pues es que hicieron una asimilación en mala parte, que está prohibida, porque ¿por qué asimilar a la imputación a los preacuerdos? Eso no tendría cabida. Para mí existe una gran diferenciación entre... son hijos de una misma madre, perdónenme si eso resulta ser muy vasto, pero que tienen diferencias, como suceden con los hermanos, diferentes concepciones o diferentes posibilidades, entrañan diferentes pensamientos, diferentes características. Pero ello no implica que bajo esa parte que me decía quien hizo la pregunta, eso no implica que las personas que han sido sorprendidas en flagrancia no pueden ser preacuerdos. No es así. Es lo contrario, diría yo. Hacer un preacuerdo con una persona, aún sin base factual, que haya sido considerado o que haya sido sorprendido en flagrancia delictual, no le quita la posibilidad de un preacuerdo, sino por el contrario se lo posibilita. Se lo posibilita más que si hiciera un allanamiento a cargos. ¿Por qué? Porque cuando está realizando un pacto de esa naturaleza, no se le carga a nuestro juicio ese INRI de haber sido sorprendido en flagrancia delictual, porque ese no cuenta para efectos de considerar la razonabilidad de la pena pactada. Bueno, con esta última pregunta, entonces, doctor Franco Solarte, hemos culminado este espacio académico. ITERO, el Colegio de Jueces y Fiscales de Cali, le agradece su amable presencia en este espacio académico. Muchísimas gracias y siempre será bienvenido en esta ciudad de Cali. Muchísimas gracias. El agradecimiento va de mi parte, reiterarlo, y bueno, que sigamos en esta labor ardua, pero que nos trae muchísimas satisfacciones. Muchísimas gracias, doctora Flor Miriam, y a todos los presentes por su paciencia, de verdad que la valoro mucho. Muchísimas gracias. Bueno, a usted, doctor, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Que tenga una feliz noche y feliz noche para todos. Hasta pronto. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Muchas Gracias, Tati. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.